Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Tal vez se sorprendan de verme a mí como anfitriona en esta tarde, pero estamos agradecidos con la colaboración del profe Néstor y la voz femenina en acción en esta tarde, que queremos hablar de un tema muy importante con invitados de mucha calidad que ustedes ya conocen, que también han estado acompañando al profe Néstor en alguna ocasión y acompañándome también a mí en otras ocasiones en los distintos canales. Así que muchas gracias a todos los que nos van a acompañar. Sabemos que hoy estamos recordando una fecha muy interesante que se ha resignificado de distintas maneras. Cuando nosotros pensamos en el 8M, pensamos en el Día de la Mujer, si se celebra, si no se celebra, cuáles han sido los orígenes, qué es lo que mueve todo esto, si es el Día de la Mujer o es el Día del creador de Dragon Ball, con todo lo que pasó el año pasado. Así que bueno, vamos a estar tocando un poquito esta temática, recordando este día, pero el corazón de todo esto va a ser la apologética por la vida. Apología por la vida le hemos llamado a este programa, así que vamos a estar con la compañía de nuestro hermano Diego Fallas, que en este momento ya sube. Y bueno, agradecer una vez más al profesor Néstor por este espacio. Hermano Diego, por favor, preséntese a la comunidad del Teólogo Responde, a la voz femenina en acción, al público de nuestro siguiente invitado, para que podamos empezar. Claro, claro, no, buenísimo. Yo encantado de estar aquí con todos ustedes en este día tan especial y este día tan simbólico y este día que nos permite esta apertura tan importante para hablar de esos temas y traer claridad en esos temas que hay mucha confusión, que las personas normalmente no saben qué creer porque hay gente que lo jala para todo lado, pero esperamos que hoy podamos traer un poquito de claridad y pensamiento correcto y bíblico al respecto. Para los que no me conocen, bueno, ya yo tengo la bendición de conocer a la audiencia de Néstor, pero para los que no conocen, yo soy Diego Falla, soy conferencista y creador de contenido de crossexamine.org, que es un ministerio que se encarga de abordar la problemática de que 3 de cada 4 jóvenes que entran a la universidad abandonan su fe. Y también soy parte de World Media, que es una compañía de producción audiovisual que se encarga de manejar contenido para diversos ministerios relacionados con apologética, filosofía y teología. Muchas gracias, hermano. Así que ahí está nuestro querido Diego Fallas para poder acompañarnos en tocar esta temática que es un poco sensible, tal vez controversial también muchas veces, pero muy necesario de hablar, tanto a la sociedad, a la iglesia, a las familias. Así que gracias, Diego, por acompañarnos. Y también vamos a estar de la compañía de Anderson Ocampo. Lo que yo les puedo adelantar de él es que él es autor de un libro muy interesante y muy importante para nuestra comunidad cristiana, para la sociedad y también para la defensa de la vida y de la familia. Anderson Ocampo nos va a estar acompañando para poder tocar esta temática sobre la interrupción voluntaria del embarazo, como le dicen muchos. Sin embargo, nosotros entendemos muy bien como cristianos a qué se refiere esta práctica y podríamos decir que es de hecho el asesinato agravado por el vínculo. Creo que lo tenemos muy claro, pero queremos hoy ahondar un poco más en cuáles realmente son los fundamentos, en qué se basan las personas que justamente apoyan todas estas ideologías y más ahora el día de hoy que vamos a estar recordando este Día Internacional de la Mujer, donde muchas mujeres han resignificado este día para apoyar sus propias ideologías y, claro, pedir como derecho esta práctica que va en contra de los valores cristianos de Occidente y sobre todo atentando contra la vida misma. Entonces vamos a estar hablando de todo ello y ahí tenemos a Anderson Ocampo. Muchas gracias, hermano, por acompañarnos. Por favor, preséntate para que toda la comunidad del teólogo responde, la voz femenina en acción y cada uno de los que nos van a escuchar te puedan conocer. Hola Jessy, una vez más, un saludo especial para ti, de nuevo volvernos a ver por estos medios. A Diego también un saludo, un placer conocerte y a todos los que nos ven y escuchan. Como Jessy ya ha mencionado brevemente, he escrito un libro llamado Apologética Pro Vida, una guía para defender y rescatar vidas, junto con el pastor John Ensor, con quien sirvo en el Ministerio Internacional Pasión Vida, en donde formamos líderes en cómo crear convicciones bíblicas
acerca del valor de la vida humana, el inicio de la vida humana y cómo responder ante el aborto, el infanticidio y el generocidio con el Evangelio. Y aparte de eso también cómo articular esas convicciones en un ambiente secular. Así que es un placer estar acá. Bueno, muchas gracias a ambos por haber aceptado la invitación a tocar este tema tan sensible que es para la sociedad de cristal el día de hoy, sobre todo, donde no se puede confrontar la verdad, donde ya se ha dado por hecho que lo bueno es malo y lo malo es bueno, pero nosotros estamos aquí como baluarte de la verdad, como iglesia y cristianos que somos, para poder confrontar y hablar de estas temáticas. Y por qué no un día como hoy, 8 de marzo, que es tan significativo para aquellas mujeres que tal vez han tenido una mala concepción de esta práctica que es el aborto. Así que, primero que nada, quisiera preguntarles a cada uno de ustedes, ¿qué relación ustedes ven con el movimiento del pañuelito morado y el pañuelito verde, con justamente esta práctica que se ha naturalizado en nuestra sociedad y en nuestras naciones? Tomando en cuenta que cada uno de nosotros somos de distintos países donde estamos viendo y viviendo la realidad de la legalización de esta práctica con y sin causales. Entonces, quisiera por favor que tal vez pueda empezar nuestro hermano Diego explicando un poco la relación que puede tener este movimiento con esta práctica, y luego el hermano Anderson, por favor. Claro, claro. Vamos a ver, hay algunas cosas que yo quiero transmitirle a la gente que nos ve hoy en día, pero la primera es que el feminismo actual que vemos hoy en día realmente no está a favor de las mujeres, ¿verdad? Realmente no está a favor del bienestar y el pleno desarrollo de la mujer, y por eso es que nosotros como cristianos deberíamos estar bien cuidadosos y sospechosos al respecto, porque no lucha por la mujer. Y de hecho, podemos ver más adelante cómo realmente se aprovecha de la mujer, ¿verdad? Y cómo la usa para obtener otros fines. Y cuando analizamos lo que es el feminismo, evidentemente es un movimiento que ha cambiado mucho. Por eso también cuando surge la pregunta, bueno, ¿y puedo ser cristiano y feminista? La respuesta no es un simple sí y no, porque es un movimiento que ha cambiado mucho a lo largo de la historia. Las primeras olas eran evidentemente más enfocadas en derechos básicos, como el derecho al voto, la propiedad, pero conforme este movimiento fue avanzando, se fueron incluyendo otras cosas, inclusive ya en las últimas olas, el aborto se incluye como un derecho fundamental, y esto es porque se considera que es parte de la liberación femenina que busca la ideología feminista actual. Y entonces lo que se nos dice esta ideología es que una mujer no puede ser libre si no puede si no puede abortar, si no tiene el, entre comillas, derecho a abortar. Y aquí es algo muy peligroso porque entonces, como bien nos decía Jesse, el tema del aborto es un tema de qué es lo que se está haciendo, es quitar la vida de un ser humano, ¿verdad? Es matar intencionalmente a un ser humano inocente. Entonces, quitando los eufemismos, lo que nos dice es que la mujer no puede ser libre a menos de que pueda cometer esta muerte. ¿Y por qué es esto? Porque la maternidad, según la ideología que se nos dice, la maternidad impide que la mujer se desarrolle plenamente, que se desarrolle plenamente en su carrera, en su ámbito profesional, incluso hasta que no puede competirle de igual a igual al hombre si no puede evitar el embarazo, ¿verdad? Y resulta muy irónico cómo un aspecto fundamental de lo que es ser mujer, como es muchas veces como es la maternidad, digamos que es algo inherente a la naturaleza, lo que es ser una mujer, se pretende quitar justamente para supuestamente defender el derecho de lo que es la mujer. Es una muestra más de cómo esta ideología es contradictoria. Totalmente. Muchas gracias por ese ápice de información que tenemos acerca de esta relación entre este movimiento de los pañuelitos verdes, morados, con lo que es la interrupción voluntaria del embarazo, como lo dicen, para no ofender sensibilidades. Pero estamos hablando acerca del aborto esta tarde, así que le voy a dar el lugar también al hermano Anderson para que nos amplíe un poco más por qué este movimiento está tan vinculado con esta práctica tan atroz. Sí, evidentemente el movimiento feminista tiene mucho que ver con la identidad grupal.
La identidad grupal es algo que se asume como personas dentro de diferentes épocas de la historia, como identidad con partidos políticos o ideologías. Por ejemplo, durante la Revolución Rusa, la identidad grupal era algo muy importante, junto con en otras guerras mundiales, por ejemplo, en que incluso soldados o personas muy creyentes, seguidores de Jesús y religiosos, se identificaban con una ideología en particular prácticamente incuestionable. Esto está basado en el hecho de que las, las pirámides están construidas en donde los que están más abajo son los oprimidos y los que están más arriba son los opresores. Hace muchos años eran los ricos banqueros los opresores, que podría decirse que quizás hoy también se pueda decir eso, pero hoy día la pirámide ideológica está invertida, en donde en la parte inferior están las mujeres, los transgéneros, el LGBTI, homosexuales. Todos estos se convierten en oprimidos, víctimas de un sistema patriarcal opresor. Entonces, el feminismo va asociado con una identidad grupal, una identidad en donde uno se asocia como una víctima. Lo tremendo es que eventualmente las víctimas se convierten en victimizadores. Hace un par de semanas estaba haciendo una capacitación a un grupo de jóvenes en la ciudad de Medellín, unos 80 jóvenes, y un hombre se levanta en medio del entrenamiento del taller que estábamos teniendo y él dice que hace 30 años él embarazó a su novia, y la novia dice, no estamos preparados para ser padres. Él dice, no te preocupes, yo te voy a apoyar. Él la lleva en el automóvil a la clínica de abortos, ella se lo practica, ellos hacen un pacto de jamás volver a hablar de este tema. En ese entonces el aborto todavía era penalizado aquí en Colombia y hoy, 30 años después, casados, afortunadamente se casan ellos mismos, no han podido volver a tener hijos. Por alguna razón, esa acción dejó unas secuelas en el cuerpo de ella en donde no puede tener hijos. Así que eso es como un indicio, uno de los ejemplos en que el feminismo está asociado con una identidad, con una idea de poder, de facultad, de soberanía quizás, de oprimido, entonces por lo tanto poder decidir y hay consecuencias no previstas. Totalmente. Y lo triste en este caso es que yo pienso que se ha desvalorizado la labor y el llamado divino de la mujer. Es como que no se dan cuenta la importancia que tiene el rol de la mujer como esposa y madre dentro de la sociedad. No es una labor menor, es una labor grande, pero que gracias a este movimiento y a esta práctica, de hecho, se está desarraigando la naturaleza misma de la mujer. Bueno, para los que no saben, la palabra femenina o femenino viene de una palabra que es fem, que quiere decir dar de lactar. Entonces, realmente está muy arraigada a nuestra naturaleza la maternidad. Entonces, yo creo que es muy difícil para una mujer, por más de que haya tantas mujeres influencers empoderadas que salen en las redes sociales y que dicen, yo tengo 45 años y decidí no tener hijos y soy extremadamente feliz, y que es algo muy egoísta decir que quién me va a cuidar de viejita si no voy a tener hijos. No, es que de hecho no tiene nada que ver con un sentimiento egoísta, tiene que ver con el orden natural. Y vamos a estar hablando de cómo afecta todo esto a la sociedad, a la iglesia y por supuesto a la mujer esta práctica. Entonces, y justamente quisiera entrar en esa temática donde nosotros podemos ver que esta práctica, como Anderson nos decía, tiene consecuencias. Pero quisiera que nos hable un poquito de las consecuencias hacia la sociedad como tal, esta práctica. ¿En qué afecta a la sociedad? Sí, la sociedad es afectada en diversos factores. Primero que todo, es imposible tener una estructura social que pueda sostener un sistema económico y un sistema político donde no hayan familias. La familia
compuesta por un hombre, una mujer y sus hijos, es históricamente la estructura fundamental y básica de la que se desprenden el resto de las instituciones. Y la familia no es creada por ningún Estado, es reconocida por un Estado. Todas las culturas, inclusive aquellos que jamás han visto la luz de la civilización moderna, conservan las familias. Eso es una evidencia de la ley moral en cada persona, que incluso en tribus en donde son paganos, protegen los matrimonios. Incluso en aquellos que admiten la poligamia, está prohibido para un hombre tomar la esposa de otro. Entonces, el feminismo y el aborto afectan la sociedad porque primero destruye y socava la familia en sus fundamentos más profundos y más esenciales, porque está retrocediendo y reversando lo que Dios diseñó. Dios creó a un hombre para él ser un mediador entre el cielo y la tierra, luego crea a la mujer de él para que al tener intimidad el hombre ponga la semilla en ella y ella dé fruto, por eso se llama el fruto del vientre, lo que la Biblia dice, no el producto, que es lo que le llaman hoy, y multiplicarse y dominar. El aborto lo que hace es retroceder eso, restarle a los hijos y destruir la habilidad y el potencial que tiene la mujer de conectarse con la tierra en alguna manera. Por eso utilizan el pañuelo verde que representa a la madre tierra. Y al destruir la mujer, pues también destruye al hombre, porque el hombre se queda en cierta forma feminizado y tímido cuando ve que la mujer decide no tener hijos. Pero a la vez, el hombre es engañado por el hecho de que si la mujer decide abortar y él dice, ok, yo te apoyo, eso no es lo que realmente ella espera. Ella lo que está esperando es que él le diga, tú vas a tener ese niño y si no lo quieres, yo me quedo con él. Y cuando ella se da cuenta que él le respondía así, ella va a decir, ese es el hombre que necesito. Por otro lado, los efectos psicológicos que tiene. El aborto incrementa la posibilidad de suicidio y la depresión en más de un 100%. Los incrementos en consumo de alcohol y de drogas se incrementan increíblemente. Esto es lo que llaman el trauma post-abortivo, que aunque la Organización Mundial de la Salud haga una alusión a eso, específicamente si no es realizado de forma legal, como si haciéndolo de forma legal no tuviera repercusiones psicológicas, es algo real, porque estamos compuestos por espíritu y por cuerpo. Interesantemente también la biología, desde el instante de la concepción en que se unen esos 23 cromosomas para un total de 46, comienza un proceso de lenguaje, de comunicación entre el ser por nacer y la madre, a un nivel cerebral y biológico. Por lo tanto, cuando se aborta, se retrocede y se reversa abruptamente ese proceso natural. Y finalmente cierro con esto. Por supuesto sería un tema amplio, pero cierro con esto. El aborto deja a la mujer con una secuela en donde puede ser irreversible incluso físicamente al no tener hijos y al odiar a los niños pequeños. Muchas mujeres ya no se van a querer casar jamás con hombres, otras cuando ven niños les va a molestar, no los va a querer, o van a adoptar animales y les van a dar biberón al gatito como una respuesta psicológica a esa necesidad interna que hay. Esa es una de las formas en que creo impacta negativamente el aborto en la sociedad. Totalmente. Y aquí había un comentario del hermano Walter Zúñiga, si no me equivoco. Y justamente es cierto, la natalidad aquí en el país de Chile, donde estoy visitando ya un buen tiempo, realmente ha decaído bastante y es algo de lo que se habla en los ámbitos menos pensados. Tú estás hablando con un amigo y él lo sabe, lo hablas dentro y fuera de la iglesia y él lo sabe aquí en Chile, que la natalidad ha bajado atrozmente, ¿no?
por todas estas leyes y estos movimientos que se han proliferado en este país. Pero no solo en este país, nosotros podemos ver que está afectando a todo Latinoamérica y el mundo, de hecho. Sin embargo, podemos ver el avance abrupto que tiene en otros países más que en otros, sobre todo lo que es Chile, Argentina, lo que es México. Entonces nosotros podemos ver la diferencia del avance de todos estos movimientos, pero también a la larga vamos a ver el impacto dentro de la sociedad de haber tomado estas determinaciones en cada país, ¿no? Pero también quiero entrar a un tema importante porque nosotros hablamos bastante de este tema fuera de lo que es el ámbito eclesial. Sin embargo, si nosotros vemos un poco los estudios y las estadísticas, pues dentro de la iglesia también se comete este pecado, se puede decir, ya hablando en términos cristianos. Nosotros vemos que estas ideologías y estas prácticas han invadido dentro de la iglesia. Entonces, el aborto no solamente ha tenido una consecuencia en la sociedad, sino que también ha entrado dentro de lo que son nuestras comunidades cristianas. Y de hecho, algo que yo escuchaba bastante y que sé que se puede vivir dentro de la iglesia es que cuando pasa algo, justo esta mañana, cuando estábamos escuchando la prédica, justo el pastor de mi congregación decía, ¿no? Muchas veces se cae en el pecado de la fornicación y tras ese pecado muchas veces viene otro, porque por la vergüenza a dar la cara a la iglesia, a poder confesar este pecado, a poder afrontar lo que viene con ello, este pecado trae otro, que es el aborto, porque muchas veces dentro de ese pecado se concibe un niño y bueno, aún nosotros teniendo conciencia de lo que nosotros vamos a hacer, porque nosotros como cristianos estamos conscientes por la palabra de Dios, por el testimonio y por lo que sabemos que es una vida dentro del vientre. No es una bolsa de células, nosotros no estamos cegados con una ideología, nuestro propósito no es emanciparnos del patriarcado, las mujeres dentro de la iglesia no buscan eso, pero muchas veces se incurre en esta práctica, yendo incluso en contra de nuestros valores y en contra de nuestra enseñanza bíblica. ¿Qué podríamos decir de esto? ¿Cómo ha impactado? Tal vez Diego nos puedas colaborar y tal vez también ahí nos pueda ayudar Anderson después. ¿Cómo ha afectado el aborto dentro de la iglesia? ¿Qué es lo que Claro, estamos? claro, claro. Y antes de entrar a ese tema, quiero contextualizar esto porque es muy importante entender la dimensión de lo que estamos hablando, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud nos dice que hay 73 millones de abortos por año. Esto no es un dato menor, ¿verdad? Estamos hablando de que son varios países juntos de Latinoamérica. La población de todos esos países es la misma de la cantidad de abortos que se hacen por año. Ahorita estaba en Nicaragua hace poco, entonces tengo el dato de Nicaragua, pero es como si 10 veces y media la población de Nicaragua por año termina en aborto. Y no solamente eso, sino que un 70% de todos los embarazos no deseados termina en un aborto. Y si eso todavía te parece poco, un 30% de todos los embarazos terminan en aborto. O sea, no estamos hablando de un tema menor. Y las consecuencias sociales de ese aspecto es inimaginable, ¿verdad? Son 73 millones de personas. Para ponerlo en contexto, ese tema del holocausto judío, que siempre, tanto para los de izquierda como para los de derecha, como para todos, es como el punto de no retorno, era el punto donde no queremos ir. Pero eso fueron 6 millones de personas. Aquí estamos hablando 73 millones de personas por año. Y en términos de la iglesia, creo que afecta mucho porque si ese tema, si esa estadística que acabo de dar, lo unimos con esta otra estadística, y es que solamente un 4% de las personas que dicen ser cristianas tienen una cosmovisión bíblica, los resultados que tenemos son justamente los que estamos viendo hoy en día. Y voy a desarrollar esta estadística. Solo un 4% de aquellos que dicen ser cristianos. Es decir, no estamos hablando de todas las personas en la sociedad, no estamos hablando de personas que afirman ser cristianos, pero solamente un 4% de ellos tienen una forma de pensar bíblica. Entonces podemos preguntarnos, bueno, ¿y cuál es la forma de pensar del resto? ¿Verdad? Probablemente sea una mezcla, en el mejor de los casos, ¿verdad? De una mezcla de ideologías de la cultura, una mezcla de presiones sociales que vemos en redes sociales, que vemos en los diferentes movimientos, con un poco de cristianismo por ahí, ¿verdad? O algunas cosas cristianizadas.
Pero al ver que la mayoría de personas que afirman ser cristianos realmente no siguen a Jesús en su mente, en su forma de ver el mundo, en su forma de analizar los temas, esto tiene un impacto muy importante cuando vamos a hablar de temas de aborto, cuando vamos a hablar de temas controversiales en la cultura. ¿Por qué? Porque si mi forma de pensar no es bíblica y está alineada con la cultura, aunque yo diga ser cristiano, cuando me enfrento a estos temas, mi resultado y mi conclusión no va a ser bíblica, va a estar de acuerdo con la cultura y eso es lo que vemos mucho hoy en día. Y las consecuencias de eso lo podemos ver en diferentes ámbitos. Lo podemos ver en que muchos cristianos, bueno, para empezar, no tienen una respuesta adecuada para la persona que ha cometido un aborto, entendiendo que Dios nos dice que hay gracia, ¿verdad?, para el pecador y que su amor cubre multitud de pecados, su gracia cubre multitud de pecados y que hay restauración. Y pero también entendiendo que no debemos ser engañados por las ideologías que hay. Es penalizado. Muchos países con tendencia socialista y comunista en ocasiones han vetado el aborto. Por ejemplo, Corea del Norte lo ha vetado porque aunque son países comunistas y requieren ejércitos y fuerza laboral, se están quedando sin gente. Es lo que le sucedió a China después de 40 años de la política de un niño por familia, donde 400 millones de chinos fueron destrozados antes de nacer. Hoy, esa política quiere pagarle a las personas con incentivos para que tengan hijos, porque se han dado cuenta de que jamás podrán ser una potencia mundial y sostener un imperio económico si no hay niños. Es lo que sucede en Europa. En Latinoamérica ya vienen decayendo también las tasas de natalidad, son más los que mueren que los que nacen. Entonces, lo tremendo es que organizaciones cristianas como el Enfoque a la Familia y Lifeway tienen excelentes estadísticas acerca de los abortos entre diversas denominaciones cristianas, incluyendo católicos y protestantes. Y es que no hay mucha diferencia. Y lo que pasa es que como hemos sido educados en un sistema educativo anticristiano, creyendo que es neutral, pues esas ideas han calado dentro de nuestro ADN. Por ejemplo, preguntarle a una persona qué significa, a un cristiano, qué significa la imagen de Dios en el ser humano. Vamos a tener cientos de respuestas. O ¿cuándo empieza la vida humana desde la Biblia? En otras palabras, si como Provida afirmamos que la vida humana empieza en la concepción, ¿con qué pasaje bíblico podemos justificarlo? Muchas veces yo en reuniones con pastores y líderes hago esa pregunta. Bíblicamente, ¿cómo podemos justificar, argumentar que la vida empieza en la concepción? Tengo respuestas como, bueno, Dios nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Y aunque eso no es incorrecto, es muy trascendental, está por fuera del espacio y el tiempo. Pero aquí dentro del espacio y del tiempo, desde cuando Jesse empezó a ser Jesse y Anderson empezó a ser Anderson. Otros dicen cuando empieza a sentir o cuando empieza a razonar o 48 horas después de la fertilización. Todas esas respuestas no son correctas, no son bíblicas, no son correctas bíblicamente. Te puedo dar unos 30 versículos del Antiguo y del Nuevo Testamento en donde la Escritura nos da una fórmula y esa fórmula es concebir y dar a luz. Concebirás y darás a luz. Eso se lo dice sobre Caín, sobre los hijos de Adán y Eva, sobre la anunciación de Sansón, sobre el nacimiento de Samuel, sobre el nacimiento de la mujer a la que Elías le sana al joven, sobre el nacimiento de Cristo. Hebreos 11 hace alusión a eso. Hay una diversidad de pasajes bíblicos que nos da la evidencia suficiente para afirmar y así construir una cosmovisión, una antropología de que Dios trata al ser que ha sido concebido como un portador de su imagen. Eso lo hace una persona humana, no solo un humano y no persona, no algo que luego se convertirá en alguien,
sino que lo convierte en una persona, en un humano a la imagen de Dios en desarrollo. Pero yo me temo que todavía nos falta mucho por recorrer y la iglesia ha venido redescubriendo esas verdades. Si tan solo entendemos que desde la concepción somos seres humanos a la imagen de Dios en desarrollo, la consecuencia será que cualquier método que destruya ese ser que acaba de ser concebido es entonces bíblicamente un derramamiento de sangre inocente. Así es, y este es un punto importante porque haciendo referencia un poco a lo que hablaba nuestro hermano Diego, donde nosotros, claro, mostramos un evangelio donde el Señor de hecho nos perdona a través del sacrificio de Cristo, debemos entender que el pecado siempre va a traer consecuencias, ¿no? Porque si no, Dios no sería justo y Él es santo, misericordioso, amor, pero también es justo. Sin estos atributos que se complementan entre sí y que forman de hecho la perfección de Dios, Dios dejaría de ser Dios. Entonces, sí hay consecuencias. Y de hecho hay un pasaje bíblico que a mí me suena y me choca, no me choca, sino que me habla tan fuerte acerca de este tema cuando Proverbios 7, cuando habla de las cosas que Dios aborrece. Bueno, pues entre ellas está que Dios aborrece las manos derramadoras de sangre inocente. Y si nosotros nos ponemos a pensar en esos 73 millones de personas a las que no se les dio el derecho a nacer, pues ese es un derramamiento de sangre inocente a nivel masivo. Es como se diría el genocidio moderno, ¿verdad? Bueno, Así. y mira, esas 73 millones son solamente las cifras oficiales que recolecta la Organización de la Salud, pero ellos no tienen en cuenta dentro de esos 73 millones los abortos que son practicados desde la comodidad de su hogar o a través de la pastilla abortiva o de la píldora del día siguiente. Significa que ese número fácilmente puede doblarse a unos 120 millones. Lo más tremendo de eso es que actualmente con otras políticas relacionadas con la fertilización in vitro y el congelamiento de embriones, hay información de que los números de seres humanos congelados y luego descartados pueden superar los del aborto. Así que, así como en el mundo pagano, el aborto es un sacrificio. En el mundo pagano se sacrificaba para recibir algo o para evitar algo. Hoy día esa forma de derramamiento de sangre también es igual, es para recibir algo, es para evitar algo. Así que definitivamente las consecuencias se van a ver, creo que bíblicamente desde la tierra. Deuteronomio, al final Moisés dice, para que no se derrame sangre inocente, porque la sangre contaminará la tierra. Y lo que quiere decir eso es que destruir seres humanos inocentes acarreará una maldición sobre la tierra. Y hay diversas formas en que ahorita estamos viviendo eso. Así es. Realmente nos estamos enfrentando contra un monstruo ideológico que ha invadido no solamente la sociedad, sino que ha podido infiltrarse dentro de la cultura, porque si tú te das cuenta, Anderson, y algo que debería alarmarnos totalmente es que se ha vuelto en una de las primeras opciones de solución cuando nuestros jóvenes que están tal vez perdidos, hipersexualizados, llenos de libertinaje, que han sido ideologías que se han implementado a través de los medios de comunicación, bueno, un contexto un poco general de todo lo que estamos viviendo este tiempo, nosotros podemos ver que la primera opción que muchos tienen es eso, justamente. Incluso se habla de este tema en parodia, en broma, en meme. Nosotros podemos ver, por ejemplo, capítulos de dibujos animados o de series animadas para adultos donde tratan este tema sin ningún escrúpulo y con toda la burla del mundo. De temas tan sensibles como este que prácticamente estamos desnaturalizando al ser humano, ¿no? Realmente yo me sorprendo mucho cuando escuché a un hombre que se percibe mujer, que es trans,
que quiere hacerse el trasplante de útero y no es un fake, no es algo que no se sepa. Tú puedes buscar la información de esta persona que quiere realizarse el trasplante de útero para poder ejercer legítimamente su derecho como mujer a decidir sobre su cuerpo y ser la primera persona trans en realizarse un aborto. Sí. No, y es que de nuevo regresamos a dos cosas importantes relacionadas con lo que estás diciendo. Uno, la ideología que posee a las personas. Las personas son poseídas ideológicamente. Es un ejemplo de posesión ideológica. Querer hacer las cosas solo porque se identifica con X ideología. Lo segundo es que el aborto deshumaniza a la mujer, porque cuando una mujer queda en embarazo, ella está en embarazo de un hijo. Por lo tanto, para la mujer poder abortar, ella necesita en su mente convencerse de que ella no es mamá y que no tiene un hijo. Es menos que una mamá y lo que tiene es una cosa. Por lo tanto, el ser humano es deshumanizado, es despojado de su estatus de humano, de su estatus ontológico de ser, porque ser humano es un estatus que no depende de sus habilidades intelectuales, físicas, ni nada de eso. Si entendiéramos que ese estatus es por la imagen de Dios, no diríamos cosas como, tiene síndrome de Down, una vida así no merece ser vivida, o vendrá a un mundo muy difícil o va a vivir pobre. Esa vida no merece ser vivida. Eso es irrelevante. Si es un si tiene la imagen de Dios, merece ser defendido. Así que creo que la iglesia cristiana necesita volver y realmente considerar si cree en la Biblia en un 100%. Yo me he encontrado con pastores que dicen, lo de tener hijos es del Antiguo Testamento, no del Nuevo. Ya la tierra está muy poblada. Bueno, yo me pregunto entonces si los impíos tienen 10 hijos y los justos tienen uno o medio, porque ahora las estadísticas son 1.2 o 1.5. Entonces, ¿quiénes van a conquistar la tierra? ¿Quiénes van a someter y sojuzgar? Es una visión muy dualista de encerrarnos en un mundo que el Señor venga, cuando la redención es reconciliarnos a lo que Él quiso en el principio, vivir en un mundo material y gobernar el planeta. Así es, realmente esto está causando mucho impacto y más de lo que nosotros nos estamos dando cuenta. Lastimosamente son temas que se tratan muy poco dentro de la iglesia, dentro de la sociedad. De hecho, somos tan censurados con esto. Y hay algo que me llama la atención y para entrar ya tal vez a las reflexiones finales de cómo dar la mejor apologética. Sé que en el transcurso de lo que hemos tratado hemos visto bastante de cómo poder dar una buena apologética de la vida, tan solo con lo poco que hemos estado tratando. Pero yo me voy a lo siguiente. Nosotros somos cristianos, ¿verdad? Se supone que somos pro vida, la audiencia que tenemos aquí. Se supone que conocemos los principios bíblicos, se supone, y algo muy alarmante es la cifra que nos habló el hermano Diego de las personas cristianas dentro de la iglesia, que solo el 4% tenga una cosmovisión cristiana. Eso dice mucho de cómo nosotros somos formados en nuestra cosmovisión. Como lo decía anteriormente, esa cosmovisión nos va a otorgar valores y esos valores se van a convertir en acciones. Entonces, es totalmente consecuente que si no tenemos una buena cosmovisión cristiana, no tengamos una buena respuesta ante el modernismo que se nos está presentando el día de hoy, ante el postmodernismo que se nos está presentando el día de hoy con estas prácticas deshumanizantes, ¿no? Dentro de nuestra sociedad, es consecuente con eso justamente. A lo que me voy es que ustedes pueden ver estas razones y causas pro vida, estas luchas contra las ideologías. ¿Y cuánto por ciento de la población cristiana está dispuesta a formarse, a informarse y a comunicar estas cosas que están pasando?
¿Dónde está nuestro cristianismo cuando tenemos que hablar y confrontar acerca de estos temas? ¿Dónde está la iglesia? Es algo que un poco es mi frustración, y también como mujer es mi frustración, de que nosotros, que supuestamente somos sal y luz de este mundo, le demos tan poco espacio a lo que es la temática de la batalla cultural. Me siento un poco frustrada porque nosotros entendemos que es una guerra espiritual, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Estamos más ocupados de poder tal vez distraernos, entretenernos con lo que el mundo nos está dando, sin darnos cuenta que esas ideologías también nos están arrastrando a tener una cosmovisión equivocada y llevar todo eso a la iglesia, a la familia y a la sociedad. Entonces, me gustaría que podamos hacer tal vez una reflexión final acerca de nuestro papel como cristianos dentro de la apologética y de la apología de la vida, sobre todo en este tema. Entonces, no sé quién de ustedes quisiera comenzar para que entremos en esta recta final con esta reflexión para nuestra audiencia. Tal vez Diego, que se nos perdió un poquito. Por Sí, favor, ¿qué le creo que, podríamos decir a nuestra audiencia? que tuve un momento aquí de tercer mundo con el tema de la luz y el internet, pero bueno, ya estoy aquí de vuelta. Vamos a ver, creo que este tema de la reacción de la iglesia hay que analizarlo en dos vías diferentes. Por un lado, están aquellos cristianos que están como adormecidos con el tema, ¿verdad? Y yo los puedo entender porque yo sinceramente mucho tiempo estuve así, ¿verdad? En que, bueno, yo sé que el aborto es una problemática y así, pero quizás no lo veo en mi día a día, quizás no lo veo, ¿verdad? Entonces es más fácil no estar preocupado por algo que no entiendo la dimensión y que no sé las implicaciones que tiene. Y por eso es que hacemos programas como esto también para comunicarle al pueblo de Dios, a la iglesia y decirle, hey, vea lo que está pasando. Son 73 millones de personas como mínimo, ¿verdad? Vea lo que está pasando. Están destruyendo a la mujer. En el nombre del feminismo se está destruyendo a la mujer por medio de su propia naturaleza. Por medio del feminismo se le está destruyendo a la mujer diciendo que el matrimonio es opresivo, se está poniendo en contra del hombre, ¿verdad? Se le está diciendo a la mujer que está durmiendo literalmente con su peor enemigo. Entonces, ¿cómo esas prácticas no van a ser destructivas para la mujer, verdad? Entonces, hacemos eso para concientizar, para despertar, ayudar a despertar al pueblo de Dios y que puedan tener también esa convicción de que nos habla la Biblia que si nosotros sabemos hacer lo que es bueno y no lo hacemos, eso nos cuenta como pecado. Y de que nosotros tenemos que luchar contra las injusticias del mundo, así como los cristianos en Alemania no debieron callarse cuando estaba pasando el holocausto. Nosotros no debemos callarnos de lo que está pasando en cada uno de nuestros países, a pesar de que sea legal o no sea legal. Nosotros no debemos nada más quedarnos silenciados y debemos tomar acción en la cultura. Entonces creo que esa es, por un lado, una de las dos respuestas. Y la otra respuesta también es recordar que la mayoría de organizaciones pro vida, la mayoría de organizaciones que le apoya a mujeres que están pensando en un aborto, que apoyan a mujeres después de tener un aborto, apoyan a mujeres que decidieron no tener un aborto, son en efecto cristianas. Y eso también creo que es un aspecto que no debemos olvidar. Es decir, la iglesia, ¿verdad? La iglesia, hablando de iglesia general, ¿verdad? No una iglesia local, efectivamente no es perfecta, pero también hay ocasiones en las que sí está haciendo lo que debe hacer y sí está cumpliendo el mandato de Dios. Y eso ha sido un distintivo del cristianismo en general. En Roma, cuando tener un bebé que era mujer o tener un bebé que tenía alguna discapacidad no era beneficioso para la familia y se botaba literalmente en un basurero o se tiraba en un río o se dejaban literalmente en la calle para que un perro se lo comiera, eran los cristianos los que agarraban a estas personas y los cuidaban y les permitían vivir, ¿verdad? Cuando todo el mundo a su alrededor, cuando esas personas que en teoría deberían cuidarlo más, buscaban la muerte de ellos, eran los cristianos los que tomaban ese lugar y decían, yo voy a marcar la diferencia acá. Y hacían eso, esos cristianos siguiendo el mensaje de Jesús. Y por eso es que hoy en día tenemos hospitales como los conocemos hoy en día. Por eso es que hoy tenemos un montón de instituciones que
que son tan importantes para nosotros. Y hoy en día no es la excepción también de que nosotros como cristianos seguimos llenando este vacío, aunque hay mucho trabajo por hacer, pero esta objeción, y lo digo por lo siguiente, esta objeción de que nosotros como cristianos realmente no hacemos nada, ¿verdad? O de que nada más queremos quejarnos y no vamos a hacer nada, o de que nada más nos importa el bebé no nacido, pero ya una vez que nace ya no nos importa, es totalmente falso porque la mayoría de organizaciones que se encargan de ayuda social son en efecto cristianas. Y al final de cuentas, para resumir esto, es tener una visión cristiana de esto. Si nosotros somos cristianos, deberíamos seguir lo que Jesús nos enseña. Si nosotros somos cristianos, deberíamos seguir lo que la Biblia nos enseña. Al final de cuentas es una cuestión de autoridad, ¿verdad? Voy a escuchar a Jesús y lo que Él enseña sobre esto. Voy a escuchar lo que Jesús, que es Dios, me enseña en la Biblia. O voy a escuchar la ideología que está en la cultura. Voy a escuchar lo que hay en redes sociales. Para nosotros los cristianos eso es una cuestión de autoridad, de ver dónde realmente está nuestro fundamento y a quién decimos que tiene la verdad sobre cómo puede progresar la mujer, el que le da un valor verdaderamente a la mujer. Estamos en una encrucijada ahora y tenemos que decidir, ok, realmente lo mejor para la mujer es abortar o no es tener el supuesto derecho al aborto. Bueno, es una cuestión de autoridad. ¿A quién le vamos a escuchar? ¿A quién le vamos a hacer caso? Y es mi contención de que siempre y cada una de las veces es mejor hacerle caso a Jesús. Es Dios, el ser omnipotente, que todo lo sabe, que es sumamente sabio, que es totalmente sabio, que nos ama, que ama más de lo que nosotros vamos a amar, que sabe cómo nosotros nos desarrollamos mejor porque nos creó. Mi voto siempre va a estar en hacerle caso a lo que Dios dice y no a lo que una cultura cambiante tiene que decir. Así es. Muchas gracias, hermano Diego. Y bueno, de verdad, yo agradezco mucho que ustedes dos me hayan estado acompañando. Les voy a dejar con la reflexión del hermano Anderson, no se preocupen. Yo me voy despidiendo porque tenemos igual algunos compromisos por aquí, pero quiero que aprovechen bastante todo lo que hemos hablado hoy en este canal y en este espacio que gracias al profesor Néstor Díaz y el canal del Teólogo Responde pudimos tener para poder ampliar más nuestra audiencia. Así que muchas gracias al profe Néstor por todo el apoyo que está dando a la batalla cultural y sobre todo a hermanos cristianos que le estamos dando. Y quiero dejarles con el hermano Anderson, que muy pronto va a estar en Chile. Voy a hablar de eso también, hermano, de que vamos a estar aquí en Chile dando algunas charlas, capacitaciones, conferencias en Santiago, en La Serena y en Linares. Así que ahí vamos a estar para todos los que son de Chile. Queden atentos y queden atentos de su libro, que también quisiera que después de dar la recomendación y reflexión hables un poco de eso, Anderson. Y de verdad, muchas gracias por haberme acompañado. Por favor, terminen el programa ustedes dos, que han sido un gran aporte esta tarde en el desarrollo de esta temática. Y yo animarles a las hermanas también que nos levantemos como una voz, porque no falta aquel o aquella que dice: ¿por qué tienen que hablar de aborto los que no tienen útero? Bueno, pues aquí está también una persona con útero, una mujer, hablando de lo mismo. Y agradezco bastante que tenemos a estos hombres valientes que están dando la cara y están defendiendo la vida desde el vientre, cosa que deberíamos hacerlo nosotras, porque nosotras somos las portadoras de esa vida. Así que muchas gracias, hermanos, y por favor continúen. Les dejo con la reflexión del hermano Anderson. Bendiciones. Ok, Jessy. Chao, hasta la próxima. Y bueno, si una mujer me dice a mí, tú no tienes por qué hablar del aborto porque no tienes útero, muy probablemente esa mujer crea en la ideología de género. Entonces yo le diría, ok, en este instante me identifico como mujer, hablemos. Y a responderle al necio como el necio se merece. Yo creo que la iglesia necesita recuperar una antropología bíblica. Incluso los seminarios, cuando enseñan la antropología, escasamente tocan lo que es la imagen de Dios desde la concepción. Cuando nosotros vemos en la Biblia los subtítulos, dice, por ejemplo, en Lucas 1, anunciación del nacimiento de Cristo. Pero si leemos ese capítulo, no es el nacimiento de Cristo todavía, sino la concepción. Cuando María
va a visitar a Elizabeth. Hay aproximadamente una semana que ella recorre 150 kilómetros. Y Juan Bautista, de 6 meses de edad, reacciona ante Jesús que está en el cuerpo de María. ¿Qué tamaño tenía Jesús ahí? ¿Qué edad tenía? Ya era 100% hombre en desarrollo. Y ahí fuimos todos experimentando esa misma etapa. Necesitamos evaluar, bombardear la Biblia a preguntas. ¿Qué dice la Biblia de la vida humana dentro del útero? ¿Será que hay respuestas? No podemos pretender creer que la Biblia es la revelación máxima de Dios, pero para temas así es mejor dejárselo a la política y que cada quien tome su decisión y mantenerme como pastor al margen porque no quiero meterme en problemas. A lo mejor sí te vas a meter en problemas, pero bíblicamente. Así que para defender la vida, solo es fundamental la Biblia, no es necesario más. 4 preguntas fundamentales. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia de la vida humana, incluida en el vientre? 2, ¿qué dice el derramamiento inocente? 3, ¿cómo vemos el aborto como un campo misionero del Evangelio? Y 4, ¿cómo le podemos hacer para impedir que haya más abortos o derramamiento de sangre? Si viéramos el aborto como un campo misionero creado por Satanás, podríamos ser misioneros e ir. Pongo un ejemplo. Hace 9 meses había una joven que tenía en su vida un desastre, queda en embarazo, quiere abortar, una consejera le habla, la escucha, la acompaña a hacerse la ecografía y tiene 2 niñas, 2 gemelas. Ella se sorprende y al continuar ese acompañamiento decide continuar con su embarazo. En medio del embarazo vuelve a la iglesia porque se había apartado del Señor. La semana pasada nacieron las gemelas, 2 niñas, y ahora esta joven se ha reconciliado con su madre y está en la iglesia. Ese es el evangelio. Cuando se salva al niño por nacer, ese niño salva la vida de la madre y Cristo puede llegar en el momento de crisis más grande. Eso sería una de las formas en que podemos no solo protestar, sino proponer algo, y es a través del evangelio. Entonces no sé si Diego quiera de pronto cerrar con algo más. Sí, muchas gracias. Vamos a ver. Podría cerrar con esto y con respecto a esta objeción, ¿verdad? De que ya que nos quedamos aquí solo nosotros dos hombres hablando de este tema, yo creo que es, bueno, para empezar la objeción de que el hombre no debería hablar de esto es lo que conocemos en lógica como un ataque ad hominem, ¿verdad? Es un ataque a la persona que dice el argumento y no al argumento. Lo que eso quiere decir que realmente es una táctica para evadir, debatir el tema en cuestión. Pero más allá de un tema lógico, para no ponernos tan filosóficos, es algo contradictorio en la cultura. Vamos a ver, es evidente cómo la falta del hombre eh, tiene grandes implicaciones en la cultura. Se sabe Mucho. que cuando el hombre está presente en su familia, en todos los lugares de acción, ¿verdad? Cuando es papá, cuando toma su lugar, la familia mejora, ¿verdad? Y los hijos que tienen un padre fuerte, estadísticamente les va mucho mejor a aquellos que no lo tienen, ¿verdad? Y si no me creen, ¿verdad? No es una estadística que me estoy inventando, pero si no me creen, pueden verlo simplemente en las series de televisión. En las series de televisión que vemos siempre, el papel del hombre es un papel secundario en el sentido del carácter del hombre, ¿verdad? Si hay hombre, normalmente es alguien inútil, digamos que no tiene Es mayor... ridiculizado. Sí, ¿verdad? Y es alguien para ridiculizar, y eso es nuestra sociedad proyectando cómo ve al hombre. Pero entonces, mi punto de nuestra sociedad adolece que el hombre no toma su lugar, que no toma la posición dada por Dios, hablando desde un contexto cristiano. Pero al mismo tiempo, en ese tema del aborto se le dice, no, usted no va a estar aquí, ¿verdad? Usted no puede hablar aquí, usted no tiene lugar aquí. Entonces, qué contradictorio, porque vemos que la sociedad necesita que el hombre tome su lugar, pero al mismo tiempo se le dice, no, aquí usted no tiene ni siquiera un lugar. Entonces, ¿cómo es más bien una espiral negativa que nos lleva hacia
menos desarrollo, hacia menos cosas para progresar y nos lleva más bien hacia hacia la destrucción de la sociedad, porque al final de cuentas la familia es la base de la sociedad, las comunidades son la base de la sociedad, y si el hombre no está ahí realmente no puede tomar lugar. Así es. Entonces es algo impresionante y solamente, bueno, agradecerle aquí, bueno, a Néstor, aquí está detrás de cámaras, detrás de controles, nos está poniendo los comentarios, agradecerle por el espacio, agradecerle a la gente que se unió y decirles a veces esta llamada de acción de que no es solamente nosotros, que eso es algo para todos nosotros, que tú compartas este live, que tú compartas el material que vimos, que tú compartas esta perspectiva de que debemos seguir justamente lo que es bueno, agradable y perfecto. Y eso es la voluntad de Dios y lo que Dios dice sobre estos temas. Que es a final de cuentas lo que nos va a llevar verdaderamente a un desarrollo pleno de la mujer, porque al final el cristianismo es la forma y ha sido históricamente la forma en que la mujer realmente puede reconocer el valor que tiene y se le puede dar, se le puede reconocer su lugar en la sociedad adecuado. Así mismo. Asimismo, muchas gracias a ti, Diego, y al canal de La Respuesta del Teólogo. Y bueno, esperamos poder tener la oportunidad de regresar y conversar de estos temas tan necesarios para la iglesia y para la sociedad. Así es, bueno, Néstor, creo que ya con esto podemos ir finalizando. Muchas gracias y un saludo a toda la gente y nos vemos aquí en la próxima vez que tengamos la oportunidad de estar en un episodio con Jesse, con Néstor o cualquier otra cosa que planeemos. Así que muchas gracias, que pasen un excelente sábado, un excelente 8 de marzo y que podamos comunicar la verdad sobre ese tema en este día también. Así es. Bueno, hasta la próxima y chao. Saludos. Chao, chao.